En este texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, está una frase que llama la atención. Después de que llega este trabajador, dice, si tiene un criado labrando, pastoreando, cuando llegue a la casa, le dice, enseguida ven y ponte a la mesa. No. Dice, ¿no le dirá más bien, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es la invitación a la humildad y a la sencillez ante las obras de Dios. Es necesario reconocer que toda obra que se puede realizar en el camino de Dios es obra de Dios. Es Él el que nos da la capacidad para realizar esa obra. No somos nosotros, no es por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades. Si fuera por nuestros propios méritos, por nuestras propias luces, no se hace mayor cosa. La obra la realiza Dios. Y es Dios el que se glorifica cuando nosotros con un corazón dócil entramos en ese camino. Pero la obra es de Dios y la gloria es solo para Dios, no es para nosotros. O le quitamos la gloria a Dios. Por eso, como dice este salmo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Ahora, cuando viene esta respuesta, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pues nos está librando de cualquier clase de presunción, de vanagloria, de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de fatuidad, porque es una tentación enorme creer que nosotros somos, que nosotros hicimos. Inclusive va a decirnos el libro del Eclesiástico, entre más grande seas, más humilde debes ser, más humilde, entre más grande seas, en el sentido de que uno haya hecho grandes cosas o haya alcanzado grandes logros, que haya podido estudiar grandes cosas, que haya obtenido títulos muy importantes, que tiene un doctorado, un PhD o cualquier otra cosa. Entre más grande seas, más humilde debes ser. Y es que efectivamente, cuando el enemigo se llenó de orgullo y de soberbia, pues fue por las obras de Dios, lo que Dios había hecho en él, porque Dios lo llenó de dones, de carismas. Dios le concedió un gran poder. En su ropa había adornos de piedras preciosas. En su ropa había piedras preciosas adornándole. Y era uno de los serafines, uno de los ángeles de mayor categoría, de aquellos ángeles que tienen 8 alas. Pero cuando él vio todo eso, pensó que era de él, creyó que era por él, no que era obra de Dios. Y cuando él miró, dice San Agustín, el pecado de los ángeles fue adorar su propia excelencia. Adoró su propia excelencia, se adoró a sí mismo, como se cuenta en Narciso, que se veía al espejo y se enamoró de su reflejo, se enamoró de sí mismo y todo giraba en torno a él. Él era el importante, él era el que sacaba pecho. Y la actitud de un narcisista es de lo más peligroso que hay. La actitud de un narcisista es lo más peligroso que hay, porque el narcisista se impone, aquí se hace lo que yo mando, y si las cosas no se hacen como él las manda, están mal hechas, no sirven. Y un narcisista humilla a los otros, humilla, intenta opacar al otro, que el otro no brille,
que el otro baje y nos lleva por un camino que no es de Dios. El egoísmo, el egocentrismo, más aún la egolatría, la adoración del propio yo, en que lo importante es lo que uno hace, lo que uno es, y los demás no importan, pasan a un segundo plano. Quítese, usted no sirve, yo soy el que puede, yo sí puedo hacerlo. Es una actitud fuerte. Y por cierto, en la mentalidad y la psicología de un narcisista, no cabe reconocer los logros de otras personas, ensalzar a otra persona, echarle flores. No entra para nada reconocer los méritos de otras personas. Lo único que importa es lo que él hace y la forma como él hace. Es lo único que importa, nada más importa. Y es una tentación enorme. Y bien sabemos que el enemigo, ante esta situación, está trabajando todos los días. Porque es el enemigo el que busca que a uno lo reconozcan, que le reconozcan sus méritos, que se le aplauda, que se haga reconocimiento público. Llama la atención a veces encontrarnos el gran problema que se vuelve el que en alguna fiesta, por ejemplo en la lectura de los priostos, se le llegue a pasar a uno algún nombre. Ese es el super problema. Y hay personas que cuando no se han nombrado en alguna cosa que se hizo y no se le dio el agradecimiento público, mejor dicho, esas personas llegan terriblemente mal, llegan indispuestas, llegan regañando. Es así. Y se vuelve el super problema, mejor dicho, pierden la fe, nunca más vuelven al templo si uno no los lee para decir, mire, es que fulanito dio en pólvora 5 millones o cualquier otra cosa que haya dado. Por eso cuando Jesús dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, nos está librando de eso, de la presunción, nos está librando del orgullo y la soberbia, porque realmente es una tentación demasiado grande, demasiado grande. Y cuando nosotros nos alabamos a nosotros mismos y no a Dios, nos echamos flores por las obras que se han realizado, pero no le damos la gloria a Dios por lo que se realizó, entramos en el camino del maligno, que al llenarse de orgullo, de soberbia, prepotencia, dijo, no serviré, no serviré. Por eso, en el camino de la obediencia de la fe que dice la Sagrada Escritura, la obediencia de la fe que está en la carta a los Romanos, pues en la base de esa obediencia está la humildad, la sencillez. En cambio, el soberbio dice, no serviré. María, en su gran humildad, profunda humildad, en su máxima expresión, igual que Jesús, en su máxima expresión la humildad, y todos los santos en su máxima expresión la humildad, María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Somos siervos inútiles, en otras palabras, somos siervos inútiles. Hágase en mí según tu palabra. Y ese debe ser el camino siempre para nosotros. La humildad y la sencillez es el mayor testimonio de sabiduría en una persona. Y no olvidemos que eso estaba en la lectura de ayer, ese comienzo del libro de la sabiduría. Dice, amen la justicia, gobernantes de la tierra, piensen correctamente del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, pues se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de Él. Y al igual dice después, los pensamientos retorcidos alejan de Dios y el poder puesto a prueba confunde a los necios. El poder, uno se desvía. Después dice, la sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado.
no habita en cuerpo sometido al pecado. Y el orgullo, la soberbia y la prepotencia son de palabras mayores, son pecados de los más graves, tanto que el orgullo, la soberbia y la prepotencia son capaces de matar. Cuando ve que alguien crece más que uno y uno lo quiere abajar, lo quiere agachar, que no salga, que no surja, que no se muestre, ahí está actuando la soberbia. En una de esas historietas, en una fábula, en que aparecía una luciérnaga, que llamamos una candelilla, y la luciérnaga, que estaba tranquilita ahí, brillando, de un momento a otro comenzó a ser perseguida por una serpiente. Y la serpiente ponía todo su empeño y ella la esquivaba por un lado, por otro, pero la serpiente intentaba matarla, intentaba comérsela por todos los medios. Y la luciérnaga, cuando ya no daba más, cuando ya estaba muy agotada y no podía esquivarla, porque la serpiente era muy hábil, muy fuerte, tiene mucho músculo, su cuerpo es solo músculo, pues en un momento en que la luciérnaga se cansa, le dice: pero espere, ¿por qué me quiere comer si yo no hago parte de su cadena alimenticia? Las serpientes no comen luciérnagas, comen ratones, comen insectos, comen otras cosas, pero luciérnagas no. ¿Por qué me quiere comer? Y la serpiente le contesta: porque brillas. Eso hace el orgullo, la soberbia. Quiere acabar con los otros. Y por eso, cuando en una relación una persona es narcisista, se vuelve una relación tóxica en su máxima expresión. Cuando se quiere que todo gire en torno a uno, que uno es el importante, que el otro no cuenta, que lo que hace, eso no sirve, que lo único que importa es lo que hace él. Eso no lleva a ningún lado bueno. Y la persona narcisista, cuando no logra lo que quiere, se victimiza, se vuelve la víctima, que todo el mundo, que no le hacen caso porque lo desprecian, cuando lo que quiere es que todo lo que él diga se cumpla, pero es por la misma soberbia, por la misma prepotencia. Y vemos cómo el enemigo en este aspecto logra muchísimo. El soberbio no pide perdón. El soberbio nunca pide perdón. Él piensa que todos los demás son los que están equivocados, que lo han ofendido es a él, y jamás pide perdón. Por eso el maligno nunca ha pedido perdón, ni va a pedir perdón jamás. Porque uno diría: bueno, ¿y si el diablo se arrepiente y pide perdón, lo perdonan? Si él pidiera perdón, hasta sí, pero su soberbia nunca le deja pedir perdón, nunca le deja agachar la cabeza, jamás. Y esa es una de las cosas más graves, porque cierra las posibilidades del perdón. Porque si uno no pide perdón, ¿cómo va a obtener perdón? Si antes le terminan debiendo, pues nunca va a reconciliarse de corazón con nadie. Es la causa de las guerras, de la violencia y especialmente de la destrucción de las familias, porque, seamos sinceros, se van a presentar situaciones negativas en las familias, pero si uno no tiene la humildad para pedir perdón, para reconocer que uno falló, nunca se va a alcanzar la reconciliación. Esas son las familias destruidas por el odio. Y la soberbia efectivamente lleva a destruir todo. Todo se destruye con la soberbia, la prepotencia, la vanidad. Por eso la Sagrada Escritura va a decir que Dios enaltece al que se humilla, pero al que se enorgullece, al que se enaltece, Dios mismo lo humilla hasta el polvo, lo reduce hasta el polvo, lo rechaza. Dice inclusive la Sagrada Escritura: la soberbia ante Dios nos
hace despreciables. Dios mismo nos rechaza cuando hay soberbia. Por eso dice el mismo Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos según el mundo, y lo has revelado a los sencillos, a los humildes. También la carta de San Pedro dice eso: Dios da su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces el camino es ese. Por eso esa frase: somos siervos inútiles, solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Ahí está la clave. Que le demos la gloria a Dios y solamente a Dios. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso. Así sea.